Ya, vamos a... voy a iniciar la clase de diabetes, que es lo que me quedó por pasar. Voy a compartir la pantalla para que podamos terminar esto que es corto en realidad y que me interesa que lo vean. La diabetes en caninos es una enfermedad también bastante común, diría yo. Al igual que en la mayoría de las otras enfermedades endocrinas, se presenta en pacientes sobre 6 años. Y también tiene un origen inmunomediado, ¿ya? Es bastante común y creo que hay que conocer algunas cosas que son importantes que traté de resumirles acá, ¿ya? La diabetes mellitus es considerada entonces un síndrome asociado con una hiperglicemia, y esto puede ser debido a la pérdida o a la disfunción de la secreción de insulina, también a la disminución de la sensibilidad de la insulina en los tejidos, o, como ocurre en los perros, a ambas cosas. O sea, no solo dejan de secretar insulina, sino que también muchas veces tienen resistencia a la insulina, ¿ya? Y en el caso del perro en particular, que es lo que vamos a hablar ahora, la diabetes mellitus en caninos, se produce básicamente porque hay una pérdida rápida de las células beta, rápida y progresiva, ¿ya? El paciente deja de secretar insulina rápidamente y progresivamente, y la mayoría de los pacientes que se presentan a consulta ya llevan 3 o 4 semanas con signos de diabetes, ¿ya? Es importante que hay cierta predisposición por sexo, no por raza, sino que por sexo, que tiene que ver básicamente más que con sexo, con el estatus reproductivo de la hembra, ¿ya? Las hembras enteras no esterilizadas tienen 2 veces más posibilidades de hacer diabetes que una hembra esterilizada o que un macho. Ya, como en nuestra realidad las perras no están esterilizadas en la mayoría, vemos mucho más diabetes en perras que en machos, ¿ya? Pero tiene que ver con la castración o con la esterilización. Las perras que están esterilizadas presentan la misma posibilidad de desarrollar o el mismo riesgo de desarrollar diabetes que un macho, pero las no esterilizadas, la mayoría de las veces debutan con diabetes al momento del diestro, ¿ya? ¿Cuáles son los signos clásicos de esta diabetes? Poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. En realidad el diagnóstico no es difícil de realizar porque los signos clásicos, que son las 4P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, son muy, muy intensos. O sea, no hay duda de que el paciente está tomando agua como loco, está orinando como loco, está comiendo una enormidad y está perdiendo peso. Eso no hay ninguna duda, ¿ya? De hecho, los dueños muchas veces llegan con el diagnóstico hecho. O sea, yo, mire, lo veo tomando mucha agua, orinando mucho, está comiendo un montón y está perdiendo peso como que si no comiera nunca, ¿ya? Pueden tomar agua. Acuérdense que estos son pacientes sobre 6 años habitualmente, también se puede presentar en pacientes menores, pero no es lo usual. Lo usual es que se presente ya cuando el paciente tiene su rutina de comer y de tomar agua. Entonces, que tomen agua así exagerado es bien notorio y es como de un día a otro, no es progresivo. Entonces, de un tiempo a esta parte, hace 3, 4 semanas atrás, empieza a tomar agua como loco, orina un montón. La orina, si es verano, queda como, y se seca, queda como pegajosa, llegan las hormigas, está como cristalizada, y la polidipsia es tan intensa que pueden tomar su propia orina, ¿ya? La polifagia, comen como si estuviesen sin alimentación todo el tiempo y han comido mucho. Hay algunos dueños que me han relatado, por ejemplo, que un saco que les duraba normalmente 3 semanas, en las últimas 3 semanas se han comido 3 sacos, ¿ya? Y pierden peso como que si no hubiesen comido nunca. O sea, los signos son claros, son claramente, y los dueños lo pueden identificar. O sea, no hay duda en realidad de los signos de cuándo empiezan o de cuánto tiempo tienen. No es que parece que está tomando un poco más de agua, parece que está comiendo un poco más, puede ser que esté un poco más flaco. No, es francamente así relevante todos los signos clínicos, ¿ya? Si tienen dudas es porque probablemente no es, ¿ya? Eh, los signos son francos, el diagnóstico no presenta mayor desafío, ¿ya? No es un desafío diagnosticar a un diabético, sino que el desafío acá está en la regulación de la dosis o en la mantención de este paciente a través de la insulina,
¿ya? Porque al ser pacientes que no secretan insulina, son dependientes de insulina, ¿ya? Ese es el desafío. Ahora, para poder asumir ese desafío, tenemos aquí un recordatorio de lo que es la homeostasis de la glucosa, que es importante conocer de acá. La insulina es la única hormona hipoglicemiante, la única hormona que baja la glicemia es la insulina. En contraposición, hay 5 otras que aumentan la glicemia. Entre ellas está el clásico glucagón. ¿Se acuerdan que la insulina y el glucagón son contrarios? El glucagón, que es hiperglicemiante, el cortisol, que lo revisamos en las clases anteriores, las catecolaminas, que se producen en la glándula adrenal, que también son contrarreguladoras, también son hiperglicemiantes, la hormona del crecimiento y la progesterona. Estas últimas dos, la progesterona, es la hormona predominante en el diestro. El diestro, acuérdense que es la etapa posterior al celo, ¿cierto? Tiene proestro, estro, diestro. En el diestro, que son 2 meses aproximados, la hormona que predomina es la progesterona. Entonces, las hembras no esterilizadas, enteras, fisiológicamente tienen 2 celos al año, habitualmente, y cada diestro dura 2 meses. Son 4 meses donde la progesterona está fisiológicamente aumentada. Y la progesterona es contrarreguladora de la insulina. Por lo demás, la progesterona induce a la secreción de hormona del crecimiento en el tejido mamario, en las mamas, ¿ya? Y esa hormona del crecimiento es otra potente contrarreguladora de la insulina. Entonces, fisiológicamente, la hembra canina tiene 4 meses donde hay más resistencia a la insulina que una hembra no esterilizada o que un macho, ¿ya? Por eso es que las hembras tienen más predisposición, las hembras no esterilizadas tienen 2 veces más predisposición a desarrollar diabetes que un macho o que una hembra esterilizada. Entonces, para el diagnóstico no es muy difícil, simplemente basta con determinar la signología clínica, que es franca, hay mucha poliuria, mucha polidipsia, mucha polifagia, mucha pérdida de peso. El paciente puede perder peso, cambiar de condición corporal de un mes a otro en 3 semanas. Eso significa, si ustedes se acuerdan, en la escala de condición corporal, del 1 al 5, por ejemplo, el 3 es la condición normal, el 4 es sobrepeso, el 5 es obesidad, el 2 es demasiado, ¿cierto? El 2 de 5. Ya. Entre cada punto de la condición corporal, el peso, claro, la variación de peso es de un 20%. Si un paciente está con sobrepeso y está en 4 de 5, tiene un 20% extra del peso. Un paciente fácilmente puede bajar un 20%, cambiar de condición corporal en un mes con la enfermedad. No es habitual, porque lo habitual, por ejemplo, para un programa de pérdida de peso es que bajen un 5, un 6% mensual. En este caso bajan un 20, 4 veces más de lo habitual. Y se nota la diferencia. El paciente pasa de estar normal a flaco, que se le notan los huesos, ¿cierto? O de sobrepeso a peso normal, que ya para los dueños, con este historial de que vienen generalmente como aumentados de peso, ya les llama la atención porque a pesar de estar comiendo muchísimo más de lo que hacían antes y con un hambre permanente, el paciente, a pesar de comer mucho, pierde peso, que ya les hace clic y ya les llama la atención a ellos, ¿ya? Se presenta también una hiperglicemia, obviamente, ¿cierto? La hiperglicemia, si la glicemia normal es de 80 a 100, aquí estamos hablando de que la hiperglicemia sobrepasa 180 a 200 miligramos por decilitro. Para que haya poliuria, la poliuria se produce en diabetes básicamente porque la glucosa que debería reabsorberse desde la orina, ¿cierto? Desde el filtrado, no desde la orina, sino que desde el filtrado, la glucosa que debería reabsorberse no se reabsorbe porque se sobrepasa el umbral renal para la reabsorción de glucosa. El umbral renal para la reabsorción de glucosa es de 180 a 200 miligramos por decilitro en el perro. Si el paciente tiene más de 180 a 200 miligramos por decilitro de glucosa, todo el resto va a aparecer en la orina. Mientras más alta la glucosa, más alta la glucosa en sangre, ¿cierto? La glicemia, más presencia de glucosa va a haber en la orina porque no va a ser capaz de reabsorber todo el restante más allá de 180 a 200 miligramos por decilitro, ¿ya? ¿Y qué es lo que ocurre? Hay una diuresis osmótica porque la glucosa no sale sola, arrastra
su equivalente osmótico de agua. Entonces eso hace que haya una poliuria intensa y en consecuencia una polidipsia también. ¿Ya? Con respecto a esto, obviamente, ¿cierto? Para que haya poliuria, no solo hay hiperglicemia, sino que hay glucosuria. Para que haya glucosuria, entonces siempre tiene que haber una glucosa entonces sobre 180-200 miligramos. ¿Ya? El examen que falta aquí en la diapositiva para el diagnóstico es la signología clínica, la hiperglicemia sobre 180-200 miligramos por decilitro y la orina, la presencia de glucosa en la orina, que no es normal. ¿Ya? Si el paciente tiene presencia de glucosa y tiene presencia de cuerpos cetónicos, es diabetes. ¿Ya? No es, como lo ven, no es muy difícil el diagnóstico de la diabetes, lo difícil es controlarla. ¿Ya? Obviamente, uno antes de hacer todo el diagnóstico, hace toda la evaluación, ¿cierto?, del paciente, de la salud del paciente, porque las condiciones de salud van a generar resistencia a la insulina, ¿ya? ¿Por qué van a generar resistencia a la insulina? Porque dijimos en las clases anteriores que el cortisol se libera cuando hay enfermedad, que las catecolaminas se liberan cuando hay estrés, y todo esto, si el paciente está, por ejemplo, con una pancreatitis, el cortisol va a estar en el cielo. El cortisol es contrarregulador de la insulina. Entonces, si yo tengo un paciente con pancreatitis o con una infección, cualquiera sea, el cortisol va a estar en el cielo. Mientras el cortisol esté en el cielo y yo le esté dando insulina, esa insulina no va a hacer un buen efecto. Versus un paciente que, por ejemplo, con la misma infección ya se trató y ya no tiene infección, su cortisol va a estar bajo y la insulina va a hacer más efecto en ese paciente. ¿Ya? Ahora, ¿cuáles son los objetivos del tratamiento de la diabetes? Que esto es importante que lo recuerden. No es lo mismo, por eso aparecen aquí esta fotografía con este perro, ¿sí? ¿Cierto? Con los ojos abiertos. No es el mismo objetivo que en humanos. Primero, no es la misma diabetes que en humanos. O sea, es parecida, pero no es igual. ¿En qué sentido? La diabetes en humanos, la común, la mayoría de la gente, la diabetes que tiene es una diabetes tipo 2. ¿Qué quiere decir tipo 2? Que responde, es como una resistencia a la insulina. No es que el paciente humano diabético tipo 2 pierde de inmediato la secreción de insulina, sino que normalmente hay una gran resistencia a la insulina que se secreta, no es capaz de controlar la glucosa, ¿ya? Pero sigue secretando insulina. En nuestros pacientes, los pacientes caninos debutan con déficit de insulina de inmediato. Usualmente además uno diagnostica una resistencia, pero es como casi como secundario, ¿ya? Lo primero es que dejan de producir insulina, ¿ya? Entonces, ya el diabético humano se controla solo con dieta y con ejercicio y con hipoglicemiantes orales en un inicio, ¿ya? En perros no podemos hacer eso porque aquí no hay capacidad de secretar insulina. Entonces, hay que administrar insulina aparte, inmediatamente, cosa que no ocurre en los humanos, en la mayoría de los humanos. En los diabéticos tipo 1 eso sí ocurre. La diabetes de los perros es más parecida a la diabetes de tipo 1, ¿ya? Que dan los niños y los jóvenes. ¿Qué es lo que ocurre entonces acá con el objetivo del tratamiento? En humanos, el objetivo es tratar de mantener la glucosa lo más normal posible. En nuestros perros, a diferencia de los humanos, lo que queremos es corregir la insulinodeficiencia y la insulinoresistencia. Ese es nuestro objetivo. Corregir la insulinodeficiencia y la insulinoresistencia. ¿Cómo se hace eso? Administrando insulina y controlando las enfermedades que puedan generar resistencia a la insulina, que es cualquier enfermedad que afecte al organismo. ¿Ya? Segundo objetivo es minimizar la hiperglicemia y la glucosuria y eliminar los signos asociados. Fíjense bien que dice minimizar la hiperglicemia y la glucosuria y eliminar los signos asociados. O sea, ¿el paciente puede estar hiperglicémico? Sí. ¿Puede estar con glucosuria? Sí. ¿Qué significa que esté con glucosuria? Con glucosa sobre 180-200 miligramos por decilitro. 200. Puede ser perfectamente incluso esperable, o sea, no incluso, sino que es esperable en algunos momentos del día. ¿Ya? Lo que no es esperable es que todavía tenga poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso. ¿Ya?
Y el tercer objetivo es evitar la cetoacidosis y otras complicaciones de la enfermedad. ¿Ya? La cetoacidosis es cuando los pacientes ya se descompensan y tienen una hiperglicemia prolongada y dejan de comer y tienen vómitos, diarrea, y es otro enfoque. ¿Ya? Y generalmente se ha asociado a otra enfermedad, una piometra, una pancreatitis, cualquier cosa. ¿Ya? Entonces, dentro del tratamiento de nuestro paciente diabético, obviamente la insulinoterapia es el pilar fundamental. Si no hay insulinoterapia, el paciente no va a responder adecuadamente a la terapia, no va a manejar adecuadamente la glicemia. ¿Ya? Ese es el pilar fundamental, pero no es lo único. Además, requerimos controlar la dieta. El paciente tiene que comer una dieta estándar, asegurar que tenga palatabilidad, que consuma su dieta, etc. Si es una hembra entera, hay que hacer la ovarohisterectomía, porque de lo contrario vamos a tener cada 6 meses 2, o sea, claro, vamos a tener 4 meses al año, ¿cierto? Separado en 2 ciclos de a 2, ¿cierto? Donde va a haber fisiológicamente una resistencia a la insulina y los pacientes pueden descompensarse y bajar mucho de peso, incluso caer en cetoacidosis, en esta descompensación, si es que están con diestro. Entonces, parte del tratamiento de la ovarohisterectomía. Parte del tratamiento también es controlar la insulinoresistencia. No se puede manejar un paciente diabético si no controla la insulinoresistencia. ¿Y eso qué quiere decir? Una buena pega de medicina interna. Buen trabajo de medicina interna para tratar de mantener al paciente lo más compensado posible de todas las otras cosas que pueda tener aparte de la diabetes. Y un ejercicio regular. ¿Qué quiere decir eso? No sirve que vaya al cerro una vez a la semana y haga 2 horas de ejercicio. Sirve todos los días pasearlo, hacer una caminata, etcétera, de tal manera de mantener la masa muscular, mantenerlo activo, favorecer la sensibilidad a la insulina y evitar que gane peso. ¿Ya? Porque la obesidad también va a generar insulinoresistencia. Entonces, aquí bien tranquilo, ¿cierto? Con este tema de la insulinoterapia. Normalmente la insulina que utilizamos es insulina NPH de humanos, recombinante humana. Puede venir de la marca Insulatar o Humulin N. Usamos una dosis conservadora, 0,25, 0,5 unidades internacionales por kilo 2 veces al día. ¿Ya? Hay que usar las jeringas de insulina que son apropiadas para esto. ¿Esto qué quiere decir? Insulinas de 30 unidades internacionales, que son estas, ¿cierto? Son pequeñas, y cada graduación, cada rayita, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Es una unidad internacional. De esa manera podemos medirla. Estas jeringas están diseñadas para concentraciones de insulina de humanos, que todas vienen, casi todas, vienen de 100 unidades internacionales por ml. De esa forma, cada graduación es una unidad internacional. Entonces aquí donde dice 5, yo tengo 5 unidades internacionales de insulina. ¿Ya? Hay que usar estas jeringas porque las jeringas de 1 cc tienen otra graduación y es por cada graduación son 2 unidades. ¿Ya? Se utiliza entonces una dosis conservadora con las jeringas estas de 0,3 cc y lo importante es evitar la hipoglicemia. ¿Ya? La hipoglicemia es mucho más peligrosa que una hiperglicemia. ¿Ya? La hipoglicemia puede llevar a convulsión, estado convulsivo y muerte del paciente. ¿Ya? Entonces la idea es tratar de evitar la hipoglicemia y vamos a ir ajustando la dosis en la medida en que el paciente vaya recibiendo la terapia, de acuerdo a cómo responda, porque no hay una dosis fija de insulina para todos los pacientes, ni siquiera para el mismo paciente. Yo puedo tener un paciente que pesa 10 kilos de peso con 5 unidades internacionales, perfecto, controlado perfecto, viene, adquiere una infección urinaria y esa infección urinaria va a hacer que esas 5 unidades queden cortas porque va a generar resistencia a la insulina por el exceso de cortisol, etc. Entonces, yo detecto esto, doy tratamiento, ¿cierto? Y va a volver a la normalidad. En el intertanto, mientras está con resistencia a la insulina y no se hace el tratamiento, el paciente va a estar con más sed, con más, orinando más, comiendo más
más rápido, desesperado por comer, ¿cierto? Perdiendo peso, hasta que no se detecte la causa. Cuando lo detecto, lo trato. Bueno, en el intertanto, obviamente, las glicemias van a estar altas. Normalmente uno hace un ajuste de dosis y sube. Los ajustes son de un 20 o un 25% de la dosis habitual. Va subiendo, ¿cierto? Y va evaluando la respuesta. Una vez que ya se alcanzó esto y se trató la infección, las necesidades van a volver a bajar de insulina, ¿ya? Por lo tanto, si un paciente normalmente recibía 5, con una infección urinaria, qué sé yo, puede llegar, imaginemos, no sé, 7, 8, por decir algo. Eso se puede mantener mucho tiempo, ¿cierto? Tal vez yo no me di cuenta de que había una infección urinaria, el dueño no lo llevó a control, etcétera. No se hizo el diagnóstico y puede estar con 8 mucho tiempo. 8, 9, 10, puede ir variando incluso. Cuando se hace el tratamiento y se trata esta infección urinaria, a los pocos días baja la necesidad de insulina y con esa dosis de 8, 9, 10 puede quedar hipoglicémico, ¿ya? Entonces hay que usar dosis conservadoras tratando de evitar esta hiperglicemia y tratando de que el paciente no esté con signología clínica, ¿ya? El ajuste de la dosis no se hace todos los días, se hace 1 o 2 veces por semana porque la respuesta a la insulina se demora 3 o 4 días en normalizarse. O sea, de primera va a ejercer un efecto la insulina el primer día, el segundo día va a ejercer un efecto un poco mayor, al tercer, cuarto día ya ese efecto se normaliza y se mantiene, ¿ya? Y ahí recién podemos ver cuánto efecto hace esa dosis de insulina en ese paciente, ¿ya? Y ver si realmente necesitamos mantener o subir la dosis o bajarla, ¿ya? La idea es siempre partir con una dosis pequeñita para evitar las hipoglicemias porque las hipoglicemias son complicadas, ¿ya? Se utiliza también caninsulín. La caninsulina es de uso veterinario, es una insulina porcina. Todas las insulinas son similares en la composición, pero la caninsulín es porcina y es idéntica a la canina, ¿ya? La recombinante humana difiere como en 2 aminoácidos. La caninsulina es idéntica. Básicamente tiene como la misma indicación que la NPH. En el prospecto dice que dura 24 horas, que puede durar 24 horas, pero yo en la práctica nunca lo he visto más de 12 horas, ¿ya? La diferencia es que la caninsulín viene de 40 unidades internacionales por ml y por lo tanto, como viene más diluida, cuando yo mido en la jeringa voy a tener que cargar para cada unidad, corresponde aquí a 2,5, ¿ya? Entonces, la desventaja que encuentro yo de la caninsulina es eso. Al ser más diluida, si uno no tiene la jeringa de caninsulín y usa otra jeringa como esta, que es la que hay en el mercado, cuando yo marco y le indico al paciente 1 o 2 unidades, imaginémonos que 2 unidades le receto. No puede cargar 2 aquí, tiene que cargar 5, que es lo que sale por la regla de 3. ¿Ya? Porque la insulina está más diluida, no sé si me explico, pero en el fondo estas insulinas vienen graduadas para una concentración de insulina de 100 unidades internacionales por ml y la caninsulina tiene 40 unidades internacionales por ml, por lo tanto está más diluida, ¿ya? Esa es la desventaja que tiene y que es desventaja y ventaja, porque en el fondo cuando son pacientes muy, muy pequeños, por ejemplo los chihuahuas, eh, a veces uno tiene que usar una unidad internacional. Si tiene que bajar la dosis ya no se puede bajar más, ¿ya? Entonces, en ese caso es mucho más fácil utilizar, por ejemplo, una caninsulina, ¿ya? En ese sentido. Ahora, ¿cómo uno monitorea y cómo ve en realidad si el paciente está respondiendo o no a la insulina? Esto como hemos hablado. ¿Cuáles son los indicadores de un buen control glicémico? Primero, que el paciente coma en forma normal, ya no desesperado, que tome agua en forma normal, orine en forma normal, no como antes nos dicen los dueños, que mantiene un peso estable, ya dejó de perder peso en forma patológica, ¿cierto? Y, entre comillas, vuelve a ser el de antes. Eso lo notan solo los dueños, porque obviamente cuando hay hiperglicemia, lo que ocurre es que el paciente tiene un exceso de glucosa en la sangre, pero sus células, su cuerpo, sus músculos, su grasa, que son gran parte, digamos, de la masa celular, dependen de insulina para poder captar esa glucosa. Entonces, el músculo principalmente y la grasa también están como en ayuno.
¿ya? No reciben la glucosa para mantener el funcionamiento, porque dependen de la insulina. Como no hay insulina, a pesar de que hay un montón de glucosa, ellos mantienen como un estatus como que si no estuviesen comiendo, ¿ya? Y por lo tanto están más débiles, más letárgicos, etc. ¿Ya? Entonces los dueños nos dicen, mira, volvió a ser el de antes. Nosotros lo vemos igual probablemente en la clínica, porque están alerta, etc. Pero los dueños nos dicen, mira, volvió a hacer la misma actividad de antes. Perfecto. Come normal, toma agua normal, mantiene un peso estable, orina normal, vuelve a ser el de antes, está bien. Pero además, un indicador más certero es la curva de glicemia. La hacemos cada 2 horas, desde el paciente normalmente come, o sea, se inyecta, perdón, se mide la glicemia, come, después de comer se inyecta la insulina, y una vez que se inyecta, a partir de ese momento contamos 2 horas. Y cada 2 horas vamos midiendo hasta al menos la siguiente dosis de insulina. ¿Ya? Eso es una curva de glicemia y nos permite ver con cuánto parte, cuánto va bajando y cuánto va a subir después. ¿Ya? A veces los dueños hacen una medición así como aleatoria de la insulina, de la glicemia, y generalmente tienden a medirlo al momento de la inyección, cuando lo manipula. Entonces, normalmente le dan comida, se le inyecta y antes o después de eso le miden la glucosa. Ese es el, entre comillas, el peor momento para medir la glucosa, o la peor glucosa que uno puede esperar en el día, eso es mejor, ¿ya? Porque es cuando la insulina anterior ya no está haciendo efecto, ¿ya? Entonces, la glucosa más alta debería estar en ese punto, ¿ya? Justo antes de la inyección de la insulina. Y ahí es esperable que el paciente tenga glucosa sobre 200. Lo normal es que la peor glucosa sea entre 200 y 300 y la mejor glucosa sea entre 80 y 130. ¿Ya? Entre esos parámetros se debería manejar un paciente diabético para mantenerlo estable. ¿Ya? Si las glucosas están más bajas, va a tener reacciones, ¿cierto? Su cuerpo va a reaccionar, su neurona, su sistema nervioso, ¿cierto? Va a detectar que hay una hipoglicemia. El cerebro no depende de insulina, entonces va a detectar esta hipoglicemia y va a decir, ok, me estoy quedando sin combustible, necesito más glucosa, porque no puedo quedarme sin combustible si no esto se colapsa. Entonces va a terminar gatillando la liberación de todas las otras hormonas contrarreguladoras de la insulina. Finalmente ocurre una hiperglicemia si es que el paciente cae en hipoglicemia como una hiperglicemia de rebote. ¿Ya? Esto es importante entonces de evaluar. Aquí tenemos un poco lo que les estoy contando, es decir, tenemos una curva, aquí está en la glucosa en milimoles por litro, hagan de cuenta que esto está en miligramos por decilitro, y lo que ocurre normalmente con una insulina de acción intermedia, ¿cierto? Es que aquí tenemos 24 horas. Entonces, eh, lo que uno espera es que la mayor parte del tiempo esta glucosa se mantenga casi cierto en el rango nadir objetivo. El rango nadir es 80 a 130, que es la glicemia más baja. ¿Ya? Entonces, en algunos momentos del día eso va a estar sobre el nadir, pero la idea es que no esté tan alto. ¿Ya? Esa sería como la curva ideal. Lo que ocurre con la mayor parte de las insulinas, NPH o la caninsulín, si uno lo da cada 24 horas, es lo que ocurre aquí en esta curva que está como más café, ¿cierto? Más tirado a negro, café. Tenemos una glucosa, ¿cierto? Que está inicial, cuando uno pone la insulina, esta glucosa empieza a caer, se mantiene, no, sí, se mantiene dentro del rango esperado, nadir, ¿cierto? Y después de más o menos 8 o 10 horas, la glucosa empieza a subir y se sale del rango nadir y sube mucho más allá, ¿ya? Y se mantiene, si se fijan bien, de las 10 hasta las 24 horas con una glucosa muy alta, ¿ya? Esto por un corto efecto de la insulina, una acción corta de la insulina, una corta duración de la acción de la insulina. Y esto se soluciona simple. O sea, aquí damos, en vez de dar una vez al día, damos cada 24, que es lo que hacemos, y con eso logramos que esta curva, ¿cierto? Que es así, llegamos aquí a las 12 horas, volvemos a dar insulina y la glucosa vuelve a caer y se mantiene estable, ¿ya? Lo que puede ocurrir al inicio, cuando uno hace una curva y está instaurando un tratamiento,
y que ocurre muy frecuentemente, es que la glucosa caiga, ¿cierto? Y se mantenga, caiga y se mantenga, nunca llegue al nivel nadir. O sea, si el paciente tiene 400, 500 de glucosa, llega 450, 400, 350, lejos del nadir, y el paciente obviamente está con poliuria, con polidipsia o con polifagia, porque nunca alcanzó la dosis suficiente como para que la glucosa caiga en el nadir. ¿Ya? A ese paciente que está en naranjo, aquí la curva representa en naranjo, hay que subirle la dosis en un 20 o un 25% del total. Lo que ocurre algunas otras veces es que la dosis está muy alta, ¿ya? Que es un poco lo que yo le explicaba de la hipoglicemia. Si yo pongo una dosis muy alta de insulina, lo que va a ocurrir es que la glucosa va a caer rápidamente, muy brusco, por este exceso de dosis, y finalmente va a caer al rango nadir, pero va a caer mucho más allá, 50, 40, 20, y a lo mejor yo puede ser que no se dé cuenta el dueño, si no es muy severo, si no es muy severo puede ser que el dueño no se dé cuenta de esto, ¿ya? Y solo ve el efecto rebote, estas señales de alarma que mandó el encéfalo, ¿cierto? Donde tiró todas las hormonas contrarreguladoras a circulación, y eso genera una gran liberación de glucosa. Y vamos a ver al final de la curva un aumento de la, perdón, de la glucosa muy severo. ¿Ya? En este caso, si solo se mide aquí o acá, sin saber lo que pasa entre medio, sin hacer la curva, el dueño detecta, por ejemplo, una glucosa de 600. Si yo no sé la historial hacia atrás, no sé si la insulina nunca hizo efecto o eventualmente está haciendo un somoyi. ¿Ya? Esto se llama efecto somoyi, una hiperglicemia inducida por insulina. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la excesiva dosis de insulina va a generar una hipoglicemia, esa hipoglicemia va a gatillar la respuesta del organismo y se va a secretar o formar una cantidad de glucosa importante, que esto puede durar horas o días en algunos pacientes, ¿ya? Con pequeños puntos donde hay hipoglicemia que muchas veces no son detectados clínicamente. Entonces es necesaria la curva para poder evaluar, sobre todo cuando los pacientes están con estas glicemias irregulares. Lo otro es el manejo dietario. El manejo dietario, si bien es cierto, hay alimentos que son para diabéticos, los alimentos que son diabéticos tienen una gran cantidad de fibra, un bajo índice glicémico, eh, y tienen una cantidad de grasa, perdón, nivel intermedio, ¿ya? Estas dietas son más parecidas, de diabéticos son más parecidas a lo que necesita un animal con sobrepeso. De hecho, muchas marcas tienen mezclado, ¿cierto?, el alimento sobrepeso o diabetes porque es básicamente la misma composición. Y claramente un paciente que está bajo peso, como por ejemplo el de aquí, esta Dachshund de acá, ¿cierto?, no se va a ver beneficiado con esa dieta por mucha diabetes que tenga, porque esa dieta impide que ganen peso. Y esto es una de las cosas que necesitamos, que el paciente estabilice su peso, ¿ya? Entonces, la dieta de diabéticos se da solo a pacientes con diabetes con condición corporal normal o aumentada. Un paciente que tiene bajo peso va a necesitar una dieta que sea, puede ser normal o puede ser como un tipo gastroentérico, hasta subirlo de peso. Y cuando ya esté con una condición normal, lo pasamos a un alimento diabético, ¿ya? Lo más importante, quizás más que el tipo de alimento al inicio, es que el animal coma en ciertos horarios, que se regule el horario de alimentación. Esto es, si estamos dando insulina 2 veces al día, el animal come junto con cada dosis de insulina. Y las colaciones, que no pueden ser en cualquier momento, sino que simplemente una colación como para evitar estos periodos de hambre impresionantes que van a tener al principio, y ya después tratar de retirarla, ¿ya?
porque obviamente aquí lo que hacemos es un poco al revés de lo que se hace en la normalidad. En la normalidad el individuo come y después de que come, de acuerdo a la composición del alimento y el horario, es la cantidad de insulina que se secreta. Acá lo estamos haciendo al revés. Damos la insulina y tenemos que fijar entonces el horario de alimentación para que sea lo más rutinario posible. Mientras más rutinario sea, mejor. ¿Ya? Y punto C, la variesterectomía en insulinoresistencia. La variesterectomía es parte del tratamiento. En diestro siempre va a haber descompensación porque aumenta la progesterona y aumenta la hormona del crecimiento. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es hacer la variesterectomía, ¿ya? Como parte principal. Y lo otro es controlar la insulinoresistencia. ¿Qué condiciones generan la insulinoresistencia? Cualquier enfermedad extra y también la obesidad, también el hiperadrenocorticismo, síndrome de Cushing, la hiperlipemia, la hipertrigliceridemia, el hipotiroidismo, cualquier pancreatitis, infección sistémica, al diestro. O sea, al paciente diabético no puede esperar a enfermarse y esperar que se recupere 2 o 3 días para después llevarlo a la clínica. Hay que llevarlo de inmediato para chequear qué es lo que pasa y tratar de mantenerlo más controlado. ¿Ya? Cualquier enfermedad en realidad que genere insulinoresistencia va a ser que nuestra dosis de insulina no funciona adecuadamente. ¿Ya? Y esto es parte del éxito del tratamiento. Ahí tienen, por ejemplo, para darles un ejemplo de los pacientes diabéticos, está la misma paciente en diestro y en anestro, ¿ya? Con una dosis mucho más alta en este minuto cuando está flaca versus la dosis por kilo que está acá en anestro, ¿ya? Y esto tiene que ver con la presencia de insulinoresistencia, ¿ya? ¿Qué me faltó decirles de acá? En cuanto a la dosis de insulina, y el horario de alimentación, habitualmente los animales comen primero y luego se inyectan insulina. Si no comen, hay que inyectar solo la mitad de la dosis de insulina. Si va a ayuno por algún examen, también la mitad de la dosis de insulina. Si tiene una hipoglicemia clínica, que convulsione, que tenga mareos, etc., también la mitad de la dosis de insulina. Eso, no sé si espero haber sido lo suficientemente clara. Eso es básicamente lo que tienen que conocer de diabetes. Ya, que estén muy bien. Espero haber aclarado las dudas. Muchas gracias.